Hola, yo soy Gabriel Y yo soy Dalisa. y nosotros somos A Couple of Therapists. En la sesión de hoy vamos a estar hablando de las dinámicas familiares en la cultura latina. Acompáñanos. Nosotros hicimos una pequeña introducción en los primeros episodios que hicimos, pero queríamos darle un poquito de contexto, dado que este es el primer episodio que vamos a hacer en español. Eh, Nosotros los dos, nuestro primer idioma es español. Y pues queríamos tomar esta oportunidad, ahora que estamos haciendo el podcast, para incluir diferentes episodios en español. Talisa es de Nicaragua y yo soy de Puerto Rico, pues queríamos incorporar un poquito de nuestra cultura y nuestras raíces pues, en este proyecto que estamos haciendo de sesiones. Um, y pues sí, cada 5 episodios los vamos a hacer en español y pues queríamos incorporar específicamente en esos episodios que vamos a hacer en español pues, diferentes temas que son directamente relacionados con la cultura latina y la cultura hispano-caribeña. Sí, y bueno, la verdad es que no sabíamos cómo incorporarlo al principio porque, pues obviamente la mayoría es en inglés porque nuestra educación ha sido mayormente en inglés. Pero también dijimos, bueno, un punto medio puede ser incorporar un par de episodios o hacer cada 5 episodios hacerlo en español. Así que vamos a estar haciéndolo en español y queríamos empezar con un tema muy importante, ya que es parte de nuestra cultura, es parte de lo que vemos en terapia también y creo que es algo que también hemos estado viendo mucho más en los años recientes con esto de las redes sociales, que si han estado viendo las otras sesiones de nosotros, de una cierta forma, nosotros relacionamos mucho este tema de las redes sociales y el Internet y cómo nos impacta esto de las redes sociales y cómo pues, son los diferentes factores de las redes sociales y el acceso a Internet y cómo nos impacta la salud mental o socioculturalmente, etcétera. Entonces, las dinámicas familiares en el contexto de las diferentes generaciones y cómo las generaciones mayores versus las generaciones más jóvenes pueden tener como ciertas diferencias de cómo se relacionan por esto de la accesibilidad de las redes sociales también. Exacto, sí, y yo creo que para pues, empezar con este tema, eh, en la cultura latina normalmente estamos acostumbrados y obviamente pues, estamos hablando pues, más en general, porque todas las familias son diferentes y tienen sus Claro, dinámicas específicas. todas las culturas también. Correcto, pero en el contexto general, cuando uno pues, piensa en una familia pues, latina, hispanoamericana, pues uno dice como que, pues mira, pues son unidos, hay como un nivel de respeto de mamá o papá o abuelo, abuela, tío, tía. Entonces siempre es como que uno tiene este entendimiento como que, yo soy la persona más joven y tengo que respetar pues a las personas mayores. Pero porque te lo inculcan desde chiquito. Hablando de la cultura latina, nosotros tenemos muchos valores Exacto. como cultura latina que después se va transmitiendo en las familias latinas, pero muchos de ellos incluyen este tema de familismo, que es el Exacto. respetar a los mayores, respetar a tus padres, honrar a tus padres, y está esa percepción de que la persona joven o el hijo tiende a ser la persona que tiene que tomar estos pasos como el respeto o como, no sé, empezar las conversaciones, como que siento que especialmente en generaciones pasadas tal vez eso es lo que se inculcaba, que había como que una gran diferencia entre el rol de hijo a padre que el de padre a hijo, ¿sabes? Sí. Y aunque quería añadir un paréntesis aquí que creo que es súper importante y relevante en esta conversación, que yo creo que, o sea, no vamos a confundir que estamos diciendo como que el respeto y que esta dinámica de mayores y jóvenes, de que no es apropiada, eso no es lo que estamos tratando de decir. Yo sí
algo que sí creo profundamente es que la razón por la cual la cultura latina en general y las personas latinas y hispanoamericanas o hispano-caribeñas en general somos una presencia tan fuerte en el mundo entero, creo que porque una de las cosas que sí se ha mantenido consistente a través de la historia, no importa las personas presentes, es la familia. Y cuando digo no importa las personas presentes, no importa si es solo mamá, o si es solo papá, o si es solo abuelo, abuela, o los tíos, pero siempre hay pues, ¿cómo digo? Pues, esta dinámica y esta coexistencia familiar. Y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado siempre a ser una cultura tan, pues, tan exitosa en general, porque siempre no somos unas personas que tienden pues, a brincar en este espacio de individualismo, aunque recientemente con esto nuevo de las redes sociales, pues sí, pues ha habido como un pequeño cambio. Yo creo que esa es parte del tema del que vamos a hablar hoy, de estos cambios generacionales. Entonces, para dejar de ser tan vagos, o sea, para ya decir las cosas más directamente, últimamente en años recientes y especialmente en la cultura estadounidense, se ha creado esta percepción y como, bueno, para no, sí, bueno, esta dinámica de que los jóvenes tienden a cortar contacto con ciertos familiares o ciertas amistades o ciertas personas en su vida cuando se dan cuenta de que hay comportamientos tóxicos o que hay comportamientos que ellos no están alineados con ese comportamiento. Entonces, se ha creado como que esta como, no sé si es un movimiento o no, pero se ha normalizado el cortar a las personas de tu vida. Simplemente, ok, bueno, no me parece, ya no le dejo de hablar y ya no estoy interactuando con esta persona y nada, pues en inglés se le dice no contact. Entonces, siento que muchas de estas cosas se han normalizado también en el contexto de familia, lo cual para nosotros latinos no es algo normal. Y vos y yo lo estábamos hablando el otro día cuando estábamos hablando de este tema, es que esto no es algo cultural, sino que puede ser más generacional. Nosotros los latinos no estamos acostumbrados a simplemente dejar de hablarle a un familiar. Es lo contrario, te dicen, no, es que este es tu abuelo, es que es tu tía, es que es tu tío, es tu papá, es tu mamá, es tu hermano. Estamos muy acostumbrados a no ponerle mente a ignorar y continuar la relación y esto está como que siendo desafiado últimamente porque se ha creado esta conciencia de que no, ¿sabes qué? Si algo no te parece, vos podés cortar a esta persona de tu vida y no tenés que volverle a hablar. Sí, y yo creo que también es importante comentar aquí que estos comportamientos normalmente los estamos viendo y los estamos observando en el contexto norteamericano, en los Estados Unidos. Porque la dinámica familiar de muchos inmigrantes pues, es diferente dado pues, a los diferentes factores que están presentes. Claro. Y muchas personas que perdieron a los Estados Unidos de sus países, pues de cierta manera sí tienden a asimilarse un poco más a la cultura, que este tipo de comportamiento en sí, de cut people off, de cortar a las personas, yo creo que viene de una mentalidad pues, individualista. O sea, es básicamente una contradicción total al familismo, que básicamente es lo más normal en el contexto general de la cultura latina. Claro, que nosotros también en Latinoamérica estamos acostumbrados a tener la cultura más colectivista, Exacto. que es del colectivo, es más énfasis en el grupo, en la familia, en vez de el ser individual. Mientras que en Estados Unidos se prioriza el ser individual y Sí. todo es yo, lo que es mejor para mí y el resto no importa. Entonces, claro, como no estamos acostumbrados culturalmente
puede haber como que ese choque con ciertas personas que tal vez vienen a vivir a los Estados Unidos, ciertos latinos, y se encuentran con este tipo de conversaciones, con este tipo de comportamientos de que te dan permiso de cortar a las personas alrededor tuyo. Algo que tal vez no lo habías ni pensado estando en Latinoamérica, no, o en tu familia latina, no lo has pensado porque no se ha creado esa conciencia, no es normalizado, simplemente al revés, como dije, te dicen esto lo ignoramos y seguimos como familia. Entonces, como una unidad firme, unidad de familia. Entonces, cuando llegas a un país como Estados Unidos, que también tiende a irse al completo extremo, donde tal vez es cortar a todo el mundo y no importa y me priorizo yo, es como que te sentís de que de que tenés permiso y ahora puedo hacer esto. Y entiendo cómo hay ciertas personas más jóvenes que pueden sentirse como que validadas, pues, de que, pues chica, sabes que sí, o sea, no estoy de acuerdo con esta manera de que es mi familia o mi amistad o lo que sea, y ¿por qué no? ¿Por qué no cortarlo? Por qué no vamos a seguir relacionándome con una persona que me ha dañado o que me ofende o que me hiere? O sea, entiendo de dónde viene el comportamiento de los jóvenes y a la misma vez entiendo la confusión de las personas adultas, de las generaciones mayores, que no están acostumbradas a esto y lo pueden ver como, pero qué egoísta sos, que no te importa tu familia, esto no es lo que no te criaron con estos valores. O sea, entiendo ambas perspectivas porque tal vez la perspectiva de las generaciones mayores es que ellos no están acostumbrados a este tipo de comportamiento y nunca se normalizó en su generación, mientras que ahora en las generaciones más jóvenes se ha sobrenormalizado y como que tienen más acceso a la terapia, muchas personas jóvenes están yendo a terapia muchísimo más, están hablando de terapia más abiertamente, tienen más acceso a las palabras y los términos de terapia, que tal vez se ha sobrehecho también. Sí, sí, los términos de terapia hoy en día, honestamente, se sobreusan demasiado en las redes sociales. Y a veces yo veo, pues, personas hablando con estas palabras y como armas, así como si fuese, cuando alguien utiliza una palabra que aprendieron no sé cómo se llama, terapéutica. Sí, términos terapéuticos. Términos terapéuticos, exacto. Cuando alguien normalmente usa una palabra así, es como a la defensiva, como que narcisista. Es como para... Exacto. Es un ataque siempre. O es como un método de defensa para aislar. ¿Entiendes? Porque, Sí. o sea, si no eres un profesional que estás practicando pues, terapia en el campo de psicología y estás utilizando esta palabra y no, por ejemplo, no estás explicando algo, simplemente estás pues, utilizándola por ejemplo, la palabra narcisista y no estás explicando pues el contexto y lo que significa y los diferentes síntomas, pues, cómo se utiliza esa palabra, ¿me entiendes? Como que normalmente es para atacar, para el label. Claro, y hay niveles también que, como te digo, sí se ha sobreusado en las generaciones más jóvenes ahora porque tenemos más acceso por las redes sociales y también hay niveles de comportamiento, ¿verdad? O sea, obviamente hay familias que sí no son saludables, tienen dinámicas tóxicas y creo que en ciertas situaciones sí es correcto cortar vínculos con ciertos familiares porque te hacen daño o porque te abusan o lo que sea. O sea, tiene razón en ciertas situaciones. Pero también hay otras situaciones que tal vez por el uso de este tipo de términos y por el acceso que tenemos en las redes sociales, tal vez no vemos todo el contexto de las dinámicas familiares y a la primera o a la segunda estamos listos para cortar el vínculo. Exacto, sí, y yo también creo que lo tenemos que ver de la perspectiva de los padres, de la generación pues, que vino antes que nosotros.
que tuvieron unos tiempos muy diferentes, que tuvieron unos obstáculos muy diferentes, que vivieron en un mundo completamente diferente. O sea, en los últimos 25 años el mundo ha cambiado, o sea, radicalmente. O sea, con la tecnología, con la accesibilidad a estas redes sociales, el teléfono, el internet, que si tenemos, ahora podemos hacer llamadas por FaceTime, que si ahora los niños se meten en una computadora y pueden hacer 20.000 cosas. Y también hay que tomarlo pues en ese, pues, verlo excelente, que por ejemplo a lo mejor un padre o una madre o un familiar están tratando de hacer lo mejor que puede pensando que le va a beneficiar a otro familiar y esa persona pues no lo entiende. O sea, y una de las cosas que hablamos mucho en nuestras sesiones es del balance. Del balance, de que sí pueden haber ciertas situaciones en las cuales son apropiadas afectar a personas y ¿sabes? Tú tomar esa decisión firme de que mira, esto realmente me está haciendo daño en mi vida, me está afectando y me está afectando mi salud mental a un nivel que me está afectando la vida en general y mi funcionamiento, pues sí, yo creo que sí es apropiado para tomar decisiones individuales Sí. en ese contexto, pero también están los otros extremos, cuando pasa una o dos cosas y uno piensa que está bien asesorado con el internet y pues toma estas decisiones así que normalmente terminan creando más problemas que solución. Y para dar aún más contexto, cortar el vínculo con una persona básicamente es decidir no volver a hablarle, tal vez borrarlo o bloquearlo de tus redes sociales, no ir a las reuniones familiares, si es una familia, un familiar, y no ir a las reuniones donde van a estar ellos, cosas así, como que es literalmente no volverlos a ver, no volverlos a hablar, y es cortar todo. Entonces, nosotros si damos un par de pasitos hacia atrás de eso que puede sonar como que súper drástico, hay maneras de la cual podemos protegernos sin tener que llegar al punto donde cortamos completamente, si no es algo que es necesario. Exacto. Como poner límites. O sea, también que se ha sobrenormalizado y sobreusado el término de boundaries, los límites personales, se mal usan también. Muchas personas piensan que están poniendo límites y no es la realidad. Los límites a veces las personas lo usan como para controlar a otra persona y no es así. Entonces, los límites personales son comportamientos que nosotros podemos hacer, que están en nuestro control, que nos ayudan a mantener la paz, nuestra paz, y nos hacen sentir más cómodos con ciertas dinámicas y ciertas situaciones. Entonces, si estamos hablando como nuevamente en el término de familia, si sentís que tu familiar está siendo ofensivo o como que no te parece algo de lo que están haciendo, antes de tomar el paso drástico como no volverles a hablar y no volverlos a ver, podés más o menos preguntarte, ok, ¿qué límite puedo poner yo que me haga sentir más cómodo cuando tengo que ver a esta persona? O sea, tal vez es no hablar de ciertos temas alrededor de ellos. O tal vez es limitar el tipo de mensajes que le mandas. Tal vez solamente le mandas mensajes, no sé, de vez en cuando. Ocasiones especiales. Ocasiones especiales. O sea, hay maneras en las cuales tal vez manejar estas dinámicas tóxicas entre familias sin tener que llegar al punto extremo. Aunque sabemos que sí, van a haber momentos en los cuales tal vez es necesario cortar esa relación y esa dinámica, pero creo que sí es entender el por qué las personas deciden cortar el vínculo, a la misma vez entender el por qué las personas se confunden con esto. O sea, es como que de ambos lados es válido. Sí, y honestamente hay dos cosas que yo creo que son extremadamente importantes, que muchas veces son pues yo diría que la raíz de muchos problemas familiares en general, no solamente
de la cultura latina, pero sino en general, que es la comunicación. Y Sí. cómo recibimos diferentes mensajes que se están tratando de comunicar. Por ejemplo, y yo creo que esto también puede aplicar en el contexto de nuestra cultura, que nosotros, pues todo en el idioma español tiende a tener género, todo. O sea, él, ella, El agua, las farmacias. exacto. Entonces, no quiero excluir a nadie pues, que son de otros, que se identifican con otros géneros, pero para este contexto en específico hablar del género masculino y femenino. Um, en nuestra cultura pues, tendemos a tener pues, esta percepción que ya creo que ha cambiado con muchos años, pero todavía se ve mucho de que si hablamos de, por ejemplo, los hombres, si hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos, que puede sonar como débil, ¿no? O de lo contrario, que si una mujer pues, habla de sus sentimientos de una manera abierta, puede ser como que percibida como drama, por ejemplo. Entonces yo creo que eso también puede ser una de las causas que tiende a empujar a jóvenes a estos extremos desde cortar, a ya tener en sí una idea de la respuesta que van a recibir si tratan de mediar cualquier tipo de situación que les esté afectando y pues ya brincan esta decisión total. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tenemos un joven pues que se siente que quiere expresarse de cualquier manera, pero que su familia pues siempre está recibiéndolo pues, de mala manera, como que no les gusta y es como que bien... Malinterpretan. Exacto. Entonces ya dice, bueno, si hablo con ellos, pues a lo mejor va a ser más de lo mismo. So, Claro. might as well. Por eso, ¿para qué intentarlo? Exacto. Entonces, Claro. como tenemos pues esta accesibilidad pues, a todos estos recursos que a lo mejor no son recursos profesionales, pero sí, en sí son recursos y es información que estamos utilizando de la manera que la están consumiendo, ¿no? Sí. Pues yo creo que pues, se nos abre la posibilidad a opciones sin ya tener que lidiar con el problema, ¿no? Yo creo que es más como a veces, si no es, sí, dependiendo de la situación, pues tiene su validez siempre, pero si no es una situación en la cual es completamente necesario, ¿verdad? Pues también yo diría que puede ser interpretado como evitar más problemas y Claro. no querer enfrentar pues, eso en específico. Y es que también bastantes latinos, no quiero generalizar y decir que todos los latinos, pues, pero en nuestra cultura no nos inculcan esto de la comunicación tampoco. Nosotros siento que no nos enseñan cómo comunicar ciertas cosas, cómo expresarnos saludablemente, cómo expresar que estamos teniendo algún problema con esta persona. No nos enseñan a resolver conflictos. Y entonces, o te aguantas o el extremo, que lo cortas y ya estuvo la relación. Entonces, si has estado en un ambiente en el cual constantemente te has tenido que reprimir todo lo que quieres decir o no sabes cómo explorar esta resolución de conflicto y llegas a una cultura completamente diferente en el cual te dan permiso y te abren las puertas y te dicen, no, sí, a la que sea, vos puedes cortar a la persona que querás. Wow, qué alivio, se puede sentir como que wow, qué alivio, sabes que no tengo que lidiar con esto, no tengo que reprimir lo que yo tengo que decir, no tengo ni siquiera que resolver este conflicto, yo puedo simplemente cortar a esta persona y ya estuvo. Sí, yo creo que es súper interesante porque las personas que se mudan a Estados Unidos, pues en el contexto del día a día, de la vida, de los diferentes retos pues, que tiene ser un inmigrante en Estados Unidos, pues sí, los latinos y los hispanoamericanos que vienen en Estados Unidos, pues sí son personas que saben resolver problemas, que saben echar el resto siempre y echar para adelante, que saben, o sea,
venir de no tener nada hasta trabajar y llegar a un punto de tener una vida de alta calidad. Y pues sabemos, en ese aspecto, sabemos resolver esos problemas de sobrevivir y de continuar moviéndonos hacia adelante. Pero en el tema familiar de la comunicación, pues yo creo que también es ese mismo pues, tren de pensamiento como que no podemos perder tiempo en esto, sino hay que enfocarnos más en cosas más importantes. Entonces tendemos a minimalizar estos problemas y por eso es que, no vamos a hablar de eso, vamos a enfocarnos en otra cosa. Claro, y también son los mensajes que nos dicen desde chiquitos, que es como que la familia por encima de todo. La familia es lo más importante y, por supuesto, si tienes una buena relación con tu familia, no hay nada más lindo que tener esa relación y esa dinámica. Y a la misma vez, si no hay una buena dinámica, si no hay una buena relación, este mensaje de la familia sobre todo puede ser asfixiante, porque no es una buena relación y te tenés que quedar ahí y te sentís con una presión de tener que estar en este ambiente y te sentís aislado aún dentro del grupo. Entonces es también como que, bueno, hablando de por qué una persona decide cortar el vínculo con un familiar. Si la persona es joven, se sienten como que no lo escuchan, no lo entienden, no hacen el esfuerzo por cultivar la relación, si dicen comentarios que le afectan a la salud mental, todas estas cosas que pueden sonar como que en la superficie, ¿vale? Que no importa tanto, pero son cosas que se van añadiendo y con el tiempo la persona se cansa, la persona joven se cansa y es aquí donde también es importante que cambiemos ese rol y esa percepción de que la persona joven es la persona que tiene la responsabilidad de cargar la relación con estas personas familiares, que yo creo que a veces es lo que se nos enseña, de que si vos sos el hijo, vos tenés la responsabilidad de hablarle a tus familiares y de estar ahí mandando mensajes diciendo que cómo estás, estar estando pendiente de ellos, y que si no lo haces, vos solo estás en el correcto. Y yo creo que una de las maneras que y esto a lo mejor va a sonar como un hot take, pero una de las maneras que disfrazamos pues ese mismo mensaje que acabas de mencionar es con una palabra, con la palabra del respeto. Y yo creo que sí, el respeto, y yo soy una persona que pues, soy muy grande con esto del respeto, Sí. Pero el respeto es mutuo, o sea, y el respeto tiene diferentes niveles, ¿no? Entonces yo creo que en el contexto familiar muchas veces es como que ser una persona joven hablando con personas mayores de otras generaciones, el respeto es definido como que tú no tienes derecho a decir nada. O sea, tú tienes pues, que recibir información, no comentar Sí. y ya. Y eso es como uno respeta a los mayores. Y yo creo que eso crea pues este espacio entre medio de una ruptura de comunicación, porque no, o sea, es comunicación de un lado solamente. Entonces no hay una respuesta y no hay un medio, ¿verdad?, para que haya ningún tipo de entendimiento. No es como uno tiene que recibir y no decir nada. Y esto pasa mucho, yo lo veo mucho porque yo veo a muchos adolescentes. Y una de las cosas que habíamos hablado de los adolescentes específicamente es que en cualquier cultura, muchos adolescentes realmente no tienen muchas opciones en este periodo de vida. Y por eso es que muchos adolescentes tienden a hacer diferentes cosas que les ponen problemas o que van en contra de... Sí, que se rebeldan. Exacto. Por eso se da mucha rebeldía, exacto. Y es porque no tienen muchas opciones. Si lo vemos pues, en un contexto más general, pues podemos, o sea, los adolescentes pues
mira, vamos a decir un niño no sé, de 15 años que está en la escuela, porque bueno, un niño de 15 años que no está en la escuela, pero para este ejemplo que sí. Pues mira, te tienes que levantar temprano. Aquí en Estados Unidos tienes que tener tu bulto y tu mochila y tus libros y tus cosas. Y si mamá o papá no te llevan al colegio, tienes que caminar hasta la parada del autobús para de la guagua, para que vengan a recoger. Después, cuando llegas a la escuela, tienes un itinerario y tienes que ir al salón A, y después tienes que ir a la clase B, y después tienes que esperar a la merienda. Y es como todo una rutina que tiende a ser rígida, que tiende a ser, pues, despacio. A veces llegas a tu casa y si tus papás son un poquito más en ese aspecto más estrictos con la escuela, pues tienes que hacer las asignaciones. Come ahora y las asignaciones, y después tienes que ir a bañarte, y después tienes que ir a actividades o lo que sea. Y en el fin de semana, no, te tienes que levantar temprano porque tienes que ir a recoger tu cuarto. Porque tenemos que ir a misa los domingos temprano por la mañana. Eso que es todo decisiones que están siendo tomadas que muchas veces no tienes la opción de decir que sí o que no. Entonces, pues, yo creo que esto también se manifiesta en la comunicación. Como que no tenemos un sí, como que un espacio para expresarnos. Entonces, cuando de momento llega una opción, pues que decir, yo con 18 años y me puedo ir de casa, que no es muy normal en las familias latinas. Nosotros tendemos a quedarnos más tiempo en casa con la familia. Sí tenemos pues, el privilegio Sí. de poder hacer eso y los recursos. Y me puedo ir de casa a los 18, no le tengo que hablar a nadie. O sea, se ve como una opción atractiva. O sea, No, y también, sí, los adolescentes necesitan rutina, pero a veces, dependiendo de qué tan estricta y rígida es la rutina, puede ser interpretada como tóxica. A veces se sienten como que atados y que ya no aguanto más. Y obviamente cuando estás en el periodo de adolescencia, es un periodo de desarrollo muy, muy emotivo. Estás pasando por cambios muy violentos y te sentís como que estás solo, como que nadie te entiende, como que el mundo se acaba. Son muchas cosas que pasan en el periodo de adolescencia que decimos como que, el adolescente no me quiere hablar, está todo rebelde o está malcriado y lo otro, pero no entendemos que, a ver, todo el mundo fue adolescente en un punto de su vida y yo creo que todos vamos a entender que es bastante presión y hay bastantes cosas que pasan durante ese periodo de tiempo. Entonces, dependiendo de qué tan estricto y rígido es el ambiente del adolescente, puede internalizarlo como que tóxico o qué relación, qué dinámica familiar más tóxica, más sofocante. Y entonces, como decís vos, cuando llega el punto donde ya pueden hacer decisiones propias, tal vez es como que, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a saber nada de mi familia porque se pasaron conmigo, eso fue muy tóxico o fue muy rígido, muy estricto, entonces te vas al otro extremo. Entonces, es como que se entiende el por qué muchos jóvenes ahora, en los días de hoy, tienden a irse por ese lado de que cortar vínculos con la familia y hasta con las amistades y todo eso. Yo entiendo de dónde viene y a veces es porque tal vez no funcionaron los límites personales o tal vez no supimos cómo poner esos límites personales y no fuimos directo a cortar. Entonces, por diferentes razones, ¿verdad? Y creo que entendemos, por lo menos pues, creo que mucha gente entiende por qué vamos a ese comportamiento. Y ahora el otro lado, tal vez de los padres o los familiares mayores, ya adultos, de otras generaciones, ahí es donde está el problema, que tal vez no entienden de dónde vienen sus familiares más jóvenes. No había ese acceso, no tenían esas opciones. No, esa opción nunca estuvo presente. Exacto. Y si lo estaba, tal vez tenía consecuencias mucho más graves, mucho más mayores, o tal vez porque si lo intentabas te iba a ir peor. Son cosas que, como dijimos, generacionales, no culturales. Entonces, es entender ambas perspectivas
de que también para un familiar el ver que alguien no quiere volverte a hablar, no te quiere volver a ver, y es muy brusco y es muy violento eso de no volverte a hablar. Se puede sentir como que también aislado, como que rechazado. Sí, es doloroso, o sea, pasar por ese proceso y especialmente cuando es así como que brusco y no hay como explicación. Que muchas veces es así. Y uno como que, pero ¿qué le pasó a fulanito? Ajá. Pero entonces, ¿cómo es que, claro, ya empezamos a entender un poco de las perspectivas de ambos? ¿Cómo es que se puede suavizar ese proceso o cómo podemos acercar estas dos perspectivas? Es por la comunicación. O sea, yo creo que tendríamos que empezar en algún lado y en muchos de estos casos tal vez es una persona tiene que parar de hablar y escuchar y la otra persona tiene que hablar. Exacto. Y es, ok, ¿cómo podemos fomentar la comunicación saludable en las dinámicas familiares de los latinos, de las familias latinas? ¿Cómo podemos fomentar comunicación saludable, entendimiento, flexibilidad? Todas estas cosas que tal vez no estamos acostumbrados, pero que pueden ser importantes para mejorar estas relaciones. Y yo creo que algo que es súper importante, que yo hablo de esto también en terapia con diferentes padres, es que, mira, a veces no tienen ni que estar de acuerdo con la otra persona. O sea, no hay que estar de acuerdo de que mi nena o mi nena pues, quieran tener un novio y tienen 12 años. O sea, no, un novio, una novia. No hay que estar de acuerdo con esas cosas. O sea, uno como padre no tiene que estar de acuerdo. Pero yo creo que sí debería haber ese espacio de al menos, pues, darle la oportunidad o sea, y esto es de los dos lados, de la persona de expresarse. Porque no hay nada que se sienta más invariante, ¿qué sé yo? Sí. ¿Verdad? O sea, algo que te quite la validez de cómo uno se siente de que no te permiten expresar. O sea, O que te regalen por expresarte también. exacto. O sea, también, como dije, creo que no nos enseñan cómo comunicarnos apropiadamente y a veces hay gente que trata de ambos lados y tal vez sale de una cierta manera que no es la apropiada, pero porque no nos enseñan y no sabemos cómo hacerlo. Pero yo creo que para poder empezar a cerrar este espacio entre las generaciones mayores y menores, puede ser, nuevamente, es escuchar no para contestar, sino para entender. Tenemos que escuchar para entender de dónde viene esta persona, qué es lo que está pasando para adentro de esta persona, qué es lo que está pidiendo, cuál es el mensaje. Algo que yo siempre como que resalto en la terapia que yo hago es cuál es el mensaje de lo que quieres decir. Usamos palabras, usamos oraciones, refranes y todo esto, ok. Pero el mensaje, ¿qué es lo que quieres transmitir en esta conversación? Entonces, nuevamente, pongamos al lado todos los desacuerdos y si se puede poner de un lado las creencias y lo que queremos, los deseos y las metas que tenemos para esta persona, pongámoslo al lado hasta el rol, ¿verdad? Como que se está hablando entre padre e hijo, como que, ok, pongamos, si podemos, el rol de este es mi hijo, este es mi mamá, este es mi papá, de un lado, y cuál es el mensaje, qué es lo que está diciendo esta persona, qué es lo que quiere transmitir, o qué es lo que yo quiero transmitirle a esta persona. Y es la comunicación desde ese punto de vista, no para contestar y para decir, ya, bueno, yo traté de comunicarme, pero no me entendió. No, o sea, es darle un chance de verdad a la comunicación y poder trabajar estas relaciones. O sea, sabemos que ninguna relación es fácil. Y ninguna relación es perfecta, ¿no? Tampoco. Y entre más estamos relacionándonos con ciertas personas, sean familiares o parejas o amistades, hasta con las personas que trabajas, más te puedes sentir como muy alterado porque estás expuesto a diferentes dinámicas de otras personas, a las creencias, pensamientos, sentimientos, experiencias de otras personas que pueden como que tocarte algo adentro tuyo que no sabías que te molestaba y te molesta ahora. Entonces es como que
ninguna relación va a ser fácil, ninguna es perfecta, y entre más entre más te relaciones con personas, más estás expuesto a eso. Y eso es normal, es parte de tener las relaciones humanas, es lo que nos hace humanos, Sí. que somos un poco de todo. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me gusta trabajar también, especialmente cuando hay estas dinámicas familiares, porque como yo veo a muchos adolescentes, pues trato de conectar con los padres, con el padre principal. ¿Verdad? Porque, normalmente siempre, no sé por qué, pero los niños que van solo tienen un padre, una mamá o solo papá. Entonces, una cosa que veo que funciona es encontrar algo en común, siempre. Algo que las dos personas puedan decir como que estamos de acuerdo en esta cosa. Entonces, a veces, obviamente, muchas de estas cosas son mucho más fáciles dichas que hechas. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta hacer, que pues, es divertida también, pues es encontrar una palabra graciosa. Me gusta incorporar, actually, que lo vi en una película, y pues lo adapté, lo adapté pues a métodos de comunicación en la terapia. Pues que básicamente es que encontramos una palabra graciosa y en momentos en los cuales haya tensión, o en momentos en los cuales nos sintamos pues de una manera pues que sintamos que vienen emociones intensas, ¿verdad? Pues decimos esta palabra graciosa. Entonces ya hay un entendimiento mutuo. Entonces ahí pues ya empezamos a cultivar un espacio más saludable de comunicación. Y veo a los diferentes clientes que veo, pues unos en inglés, otros en español, otros que son pues multiculturales, que hablan diferentes idiomas. Y es súper interesante ver las palabras que eligen las personas. Y creo que es algo pues, que puede ser divertido y a la misma vez puede ser lindo y crear un espacio saludable como dije, pues empezar a cultivar un ambiente en el cual la comunicación empiece pues, a desarrollar pues, más raíces fuertes, ¿no? Que no sea el yo grito, tú gritas, yo hablo, no me escuchas, tú hablas, yo no te escucho y no nos entendemos. Claro, porque cada persona quiere tener la razón. Eso es lo que pasa, que todos queremos tener la razón. Nadie quiere ser la persona que está en el mal. Nadie quiere estar incorrecto. Entonces, las generaciones mayores están en el cuadro de que lo que yo digo es la verdad y yo tengo la razón. Las generaciones menores también. Las generaciones más jóvenes también están en, no, yo tengo la verdad y yo tengo la razón. Entonces, como estamos en este tipo de, o sea, como foundation, o sea, cuando lo vemos de una manera fija y no vemos el perífero, sí. No vemos lo que está alrededor de nosotros, bueno, ahí sí está está eso de que yo grito, vos gritás y nadie se entiende, porque yo quiero tener la razón y vos también. Entonces, es poner eso abajo, como dijiste, también encontrando una palabra que la podemos decir cuando sentimos que se nos está yendo de las manos, ¿cierto? De la comunicación. Sí, y yo creo que, o sea, es muy válido también uno querer sentirse que está bien. Por ejemplo, desde la perspectiva adolescente o de una persona menor, pues como que, o sea, que vive en este mundo moderno, que sí las emociones son válidas y lo que yo siento y mi realidad y mi perspectiva, claro. Y todas estas cosas pues, que se supone que sean validadas porque es mi experiencia y es lo que yo vivo y yo lo siento, pero también pues la persona pues mayor, ¿verdad? Que es como que es válido lo que te estoy diciendo porque ya yo pasé por esto en Puerto Rico, no sé si en Nicaragua tengan esto, pero dicen que es un decir, que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Exacto. Entonces, clásico latino. Pues yo voy a, por decirle un ejemplo un poquito más directo, pues en mi familia, pues siempre era como que ya yo pasé por eso, ya yo viví eso, yo sé exactamente lo que va a pasar. Y te lo digo por tu bien, porque yo ya he vivido. Sí, claro. Entonces, yo creo como que uno pensando pues en estos comentarios, yo como que, ok, pues nada, sin ofender, pero uno va diciendo como que sí, pero tú no viviste esta vida que estoy viviendo yo, ¿me entiendes? Y a veces puede ser como un poquito como que
como que invalidante que alguien te diga eso, porque es como que ya inmediatamente es, lo que uno escucha es como que lo te como que, esta persona realmente no entiendo lo que estoy pasando. Y es que también no importa si vos ya lo viviste y lo estás diciendo por nuestro bien, no importa, porque lo que querés en ese momento no es que alguien te diga qué hacer necesariamente, sino que alguien te diga, yo te entiendo, o quiero saber qué es lo que está pasando, o sea, decime, o sea, que alguien te escuche. Exacto. A veces la respuesta no es concreta, es más abstracta, es más como que centrémonos, decime qué es lo que está pasando, expresate, y aunque vos no estés de acuerdo como persona mayor, exacto, es como que frenate un poquito y entender de que, ok, sí, esas ganas de decir, yo ya pasé por lo que estás pasando y yo ya viví esto, entonces tienes que hacer esto y esto y esto. Tal vez vienen con buenas intenciones, pero tal vez no es la mejor manera y tal vez no va a ser internalizada de una manera productiva. Y no le quita que muchas personas mayores sí tienen mucha sabiduría y sí tienen mucha experiencia en diferentes pues, situaciones de la vida que traen mucho valor en cómo pues, criar a una persona. O sea, que traen mucho conocimiento, exacto. Pero es eso, es lo que yo siempre digo pues, en mis terapias con los padres. Es como que, mira, no tienes que estar de acuerdo. Mira, los niños y los adolescentes van a ser niños y van a ser adolescentes y van a crecer y hasta de viejos, perdón, lo voy a decir, pero hasta de ya nosotros viejos vamos a cometer errores, vamos a decir cosas y vamos a tener nuestras propias perspectivas en diferentes cosas y no vamos a estar de acuerdo en todo. Y está bien. Exacto, y eso no hay nada malo con eso, simplemente es el encontrar ese espacio medio en el cual no importa, ¿verdad? Si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, que haya un entendimiento mutuo de volver, yo creo que siempre, yo soy súper, pues, family forward, siempre he sido muy atado a la familia, pues siempre volver ese contexto familiar de que son familia, no tenemos que estar peleando, no tenemos que estar con estas, o sea, si es que no hay una situación que hay que tomar ciertas decisiones. O sea, podemos llegar a acuerdos estando en desacuerdo. Pero tiene que ser recíproco y tiene que ir de ambos lados. Y no puede solamente ser carga de una persona, no, porque así es como suceden estas cosas de cortar vínculos y de sentirse sofocado y sobrecargado y enojado, porque al final del día, cuando una relación es nada más de un lado, solamente hay esfuerzo de un lado, llega el punto donde uno se cansa. Se cansa, sí. Entonces, es que todos, en todas las familias, de todas las culturas, específicamente los latinos, porque estoy en español y eso, que sepan que el esfuerzo tiene que ser recíproco y tiene que ser mutuo, y que la comunicación también, y que el escuchar también, o sea, va de ambos lados. Tiene que haber una disposición franca para tener este tipo de conversaciones y para verdad resolver conflictos. Y nuevamente, si sentís como que ya lo has intentado y no funcionó, pues está la opción de cortar vínculos. O sea, la opción de cortar vínculos sí suena y es extrema, pero está ahí y está ahí por una razón, y siento que al final del día, aunque tal vez hay muchas personas que lo sobreusan por el hecho de que está más popular en las redes sociales, está ahí por una razón, y si es algo que te va a facilitar la vida y te va a hacer sentir mejor, es tu decisión. Al final, yo así es como veo todo, es que la decisión la tiene la persona y cada quien decide cómo quiere manejar su vida y cómo quiere relacionarse con las personas alrededor de ella. Pues, una de las cosas que pues, yo quería dejar, pues, yo sé que nosotros no tenemos la oportunidad de dar muchos consejos en terapia porque la terapia no se da consejo, porque en la terapia el cliente es el experto y nosotros simplemente somos una guía
a través del cliente entendiéndose más a profundidad para poder resolver el problema constructivamente, ¿no? Pero sí, ya que esto es terapia, podemos dar consejos. Pues uno de los consejos que yo le daría pues, a una familia pues, que esté pasando por estos momentos pues, como tensos, ¿verdad? Que hayan desacuerdo y que no se estén pues, llevando bien porque no se entienden muy bien. Yo diría, mira, primero, la comunicación debería siempre ser la prioridad. Siempre. Porque es la puerta que si dejas cerrada, ¿verdad? No vas a poder llegar al otro lado. O sea, yo siempre digo que la comunicación es el puente a la solución. Siempre. Y también, honestamente, mira, yo sé que hay gente que dice que no quiere porque la terapia es solamente para la gente que tiene problemas y no sé qué. Pero la terapia ayuda y la terapia literalmente puede ayudar a simplemente mejorar la comunicación. No tienes que tener ansiedad, no tienes que tener depresión, no tienes que tener nada, no tienes que tener nada. Simplemente necesitas una perspectiva, ¿no? Necesitas alguien que lo mire de un lente de afuera y te pueda comentar como que ya estás sabiendo. Y la última, que yo siempre, que nosotros lo hacemos mucho en nuestro trabajo, pero siempre yo se lo digo a mis clientes. Mira, asumir nunca tenemos resultados, porque no vas a saber la realidad, ¿no? No vas a saber lo que es de verdad. O sea, si estás asumiendo, estás tú pensando el qué es. Sí, es casi siempre solo vos. Exacto. Entonces, por eso yo siempre digo, pregunta. Si tienes una duda y si no sabes, pregunta. Pregunta, ¿qué es lo, como me decían cuando, qué es lo peor que te pueden decir? ¿Qué no? O te pueden decir, pues, una contestación que a lo mejor no vas a querer pues, escuchar, pero al menos preguntaste y al menos trataste, ¿no? Y yo creo que eso también viene con el contexto de la comunicación, que hacer preguntas, pero que venga de un espacio realmente como auténtico, como de querer saber y de querer entender. Yo creo que eso ya da un mensaje. Sí, y la comunicación apropiada nuevamente, porque hay diferentes tipos de comunicaciones y hay comunicaciones agresivas y no es así tampoco. Es entender que para que una conversación sea productiva y que llegue a un punto donde la gente se sienta como que hay resolución, pues tiene que ser apropiada y tiene que ser con esfuerzo de ambas partes. Sí. Así que eso es lo que tenemos que decir con el tema de cortar vínculos familiares, especialmente con esto de las redes sociales en estos tiempos, que también si no quieres cortar vínculos con tu familia y todavía, pero quieres poner límite, eso también es algo que se trabaja en terapia y es algo súper común de personas que vienen y dicen, pues, ¿sabes qué? No aguanto a esta familia, a este familiar, pero la verdad es que todavía los quiero y quiero tenerlos en mi vida, entonces ¿cómo hago? Entonces trabajamos en ver, ok, ¿cuáles son los límites que vos podés poner para proteger tu paz y para proteger tu vida, Tu salud mental. Tu salud mental, porque si nosotros no podemos cambiar a los demás solamente cambian cuando ellos quieren cambiar. Entonces nos podemos cambiar a nosotros mismos o podemos tratar de ver qué hacer. Entonces, es entender también las perspectivas del por qué ciertas personas están haciendo ciertos comportamientos extremos y por qué ciertas personas están confundidas con estos comportamientos extremos. Exacto. Bueno, mira, yo en verdad que estoy súper emocionado de continuar haciendo sesiones en español. Espero que nos den comentarios de qué otros temas quieren escuchar. Obviamente con el contexto de terapia aquí estamos a su disposición con la información que necesiten. Pero sí nos gusta pues, estas sesiones en español porque, bueno, como les dijimos, pues, la gran mayoría de nuestra educación en este tema en particular pues, es en inglés.
So, hay veces que es un poquito difícil. Pero sí, yo creo que es bueno pues, para los dos y también pues, para la comunidad pues, latina y caribeña y las personas que solo hablan español, dado que nosotros pues, también hablamos español, pues queremos que continuar haciendo estas sesiones. Ustedes no saben qué piensan, si les gustó, si no les gustó. Si hay temas que quisieran que nosotros cubramos y hablemos, estamos más que a la orden y felices de cumplir con esos deseos. Sí, y si mi acento ya no suena muy puertorriqueño, pues la culpa es. Ah, sí, por favor, nuestros acentos, no nos digan que estamos americanizados, porque es que... No, los acentos no están americanizados, lo que pasa es que mi acento ya está como que... neutralizado. Está Entiendo, mezclándose con el nica, pero ¿ya? es que también hay que entender que nosotros, si hablamos español, estamos también hablando en un contexto más profesional, entonces como que yo no puedo ponerme a hablar full nica porque No se puede. hay que mantener un nivel, ¿no sabes? No, hablando... Entonces por eso, tal vez para el episodio número, no sé, El número 10. el número 10, no, el número 5, o sea, digamos como que el 5 episodio, ¿En el español? quinto episodio en español, Ah, ok. tal vez ya estés más suelto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a dar un poquito de tiempo. Pero nada, nos dejan saber qué piensan, si les gustó, si no les gustó, aquí estamos. Gracias por escuchar. Y pues nos vemos la semana que viene. Bye.